Hola, mi nombre es Daniel Eduardo Vergara Toro y les voy a explicar las comparaciones entre los modelos de objetos semánticos y entidades relacionales. Además, les daré una breve explicación de las diferencias y similitudes entre bases de datos relacionales y bases de datos orientadas a objetos. Base de datos relacionales. Este tipo de base de datos almacena y organiza los datos mediante tablas de contenido. Estas tablas tienen relaciones entre sí, las cuales son definidas por el mismo creador. Cada una de esos datos que contiene la tabla tiene una determinada información y definida su categoría. La estructura que presenta esta base de datos es eficaz y flexible y cumple con los criterios de coherencia e integridad, los cuales están compuestos por atomicidad, coherencia, aislamiento y durabilidad. Atomicidad. Se define o muestra los elementos o componentes que definen la transacción como tal. Coherencia. Muestra las reglas o normas que debe mantenerse para poder garantizar la integridad de los datos justo después de la transacción. Aislamiento. Son los procesos por los cuales ocultan las acciones de las transacciones, las cuales las hace invisibles ante el usuario, y la durabilidad garantiza que los cambios efectuados por el mismo usuario sean permanentes, luego de haber realizado los procesos de este mismo. Base de datos orientada a objetos en un sistema de gestión de datos por el cual la información es almacenada a objetos junto a sus características por medio de atributos. Posee un alto rendimiento en el almacenamiento de datos y un acceso viable al soporte de su diseño. La base de datos orientada a objetos puede ser utilizada o es utilizada en la ingeniería, en las bases de datos espaciales, telecomunicación, áreas científicas, como también en uso integrado de dispositivos, paquetes de software y sistemas de tiempo real. Comparación de los modelos de objetos semánticos y entidades relacionales. Similitudes. Son herramientas para la comprensión y documentación de la estructura e interfaz de cada uno de los usuarios. Modelan la estructura que representan los datos de dichos usuarios y sus relaciones. Identifican también los elementos de interés que componen a la empresa u organización. Diferencias. El método de almacenamiento de un modelo relacional se define por medio de secuencias o listas de datos, las cuales son instanciadas de manera específica y cada una de ellas identificada junto a sus propiedades. En la base de datos orientada a objetos, el almacenamiento de los datos se define por medio de objetos, junto a sus atributos que son sus propiedades únicas. El modelo relacional utiliza el lenguaje estándar de consulta SQL para mostrar en el sistema y buscar la información que el usuario está buscando. A cambio, el modelo objeto utiliza varios sistemas de los cuales, dependiendo de lo que esté buscando el usuario, implemente dicho sistema específico, el cual muestra una mayor transparencia de datos al programador y al usuario. Los modelos relacionales no pueden reproducir archivos multimedia, por lo tanto deben simularlos guardando dicho archivo. A cambio, la base de datos permite almacenar los archivos de multimedia. Comparación de la base de datos relacionales y orientada a objetos. Relacionales. La información se define como un ente propio y se encuentra separado de las funciones o procesos que maneja. Se encuentra también presente sin la necesidad de la existencia de otro y puede presentar dificultades al manejar sus datos. A cambio, la base de datos orientada a objetos, la información de los datos pueden coexistir junto a los procesos que se definen a esa base de datos. La información que se encuentra almacenada como un objeto y sus características como un atributo o procesos. También su estructura e interacción a través del usuario o el programador se considera simplificada y sencilla.
Gracias por ver mi video. Denle like, suscríbanse y compártenlo.